Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a la sede de CaixaBank. Es una auténtica satisfacción poder acoger en nuestra casa este acto promovido por la Asociación Valenciana de Empresarios y la Fundación EDNOR. Y como no puede ser de otra manera, compartimos una serie de valores, tanto con la Asociación Valenciana de Empresarios como con la Fundación EDNOR, valores todos ellos relacionados con el desarrollo del talento, la búsqueda de la excelencia, el desarrollo del conocimiento. Como probablemente sabrán, desde hace ya bastante tiempo, CaixaBank es socio de AVE y forma parte del patronato de la Fundación EDNOR. Claro, para nosotros es realmente importante realizar este tipo de eventos con temáticas de la máxima actualidad y con un panel de ponentes como los que tenemos aquí, que nos van a ayudar a entender el porqué de la situación actual. Por tanto, nada más por mi parte. Muchas gracias y espero disfruten de la jornada. Bueno, en el terreno de los agradecimientos, queríamos primero agradecer a CaixaBank que nos haya acogido en estas magníficas instalaciones. Muchas gracias, Gustavo. A todos los asistentes que habéis decidido invertir a estas horas de la tarde un poco de tiempo en venir a oír hablar de empresa, de empresarios, del medio y largo plazo, de tendencias, cuando lo que parece que es verdaderamente importante es la trifulca política, ¿no? Hoy no vamos a hablar de política, pero tampoco descarto que algún mensaje político se lance desde la mesa, ¿no? Porque no es lo mismo tener buenas que malas acciones para que el modelo productivo mejore, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va a ir. Luego también nuestros ponentes que han querido compartir ideas, reflexiones con nosotros y que van a ser moderados por Jesús Conill, que lo hará, como siempre, de forma excepcional, ¿no? Y, cómo no, a la Fundación EDNOR, por permitirnos, Adela, Pedro, poder coorganizar esta sesión una vez más con vosotros, ¿no? Lo digo siempre y nos peloteo, para nosotros es un lujo, ¿no?, teneros de socio de referencia en materia de valores, ética, cultura empresarial. Para nosotros son sinónimos y elementos indispensables para que las empresas contribuyan a construir una mejor y más próspera sociedad. Entonces, yo creo que esto va a ser muy importante, ¿no? La sesión de hoy vamos a escuchar 3 referentes empresariales, como ya ha dicho Gustavo, que se van a abrir, se van a mojar, porque son 3 personas que me consta que no les gusta quedarse solamente a lo políticamente correcto, ¿no? Y nos van a dar una visión sobre los nuevos hábitos de consumo, ¿no?, en 3 ámbitos fundamentales de nuestro día a día de la vida, ¿no?, como es la alimentación, con Araceli Ciscar, el hábitat, con Vicente Yacer, y todo el mundo de la movilidad, en especial el mundo de la automoción, por donde va a ir con Paco Segura, ¿no? Son 3 referentes empresariales conducidos por Jesús, con un título que además creo que es muy adecuado, ¿no? Valores humanistas en el siglo XXI, que es el seminario que lo engloba todo, y un reto también para las empresas. Y acabo con 2 reflexiones. Para mí es un título acertado, porque puede contribuir a centrar ese debate sobre si necesitamos más o menos humanismo, y especialmente en el mundo de la educación. Lo dejo ahí, y que además las empresas no se pueden quedar al margen de ello. Y luego una aseveración que ya la he hecho más de una vez, pero me gusta repetirla, y que hace referencia a lo que es el compromiso de empresas y empresarios con la sociedad y con el entorno, ¿no? Muchas veces se habla de que el empresario, la empresa tiene que volver a la sociedad, no sé si porque le ha quitado algo o porque estamos en deuda con ella. Y nosotros pensamos desde AVE que no es así, ¿no? O sea, que la sociedad, los empresarios formamos parte de la sociedad y, como tal, estamos permanentemente construyendo y fortaleciéndola, ya sea generación de empleo, a través de la innovación, de la formación, y con nuestros trabajadores y colaboradores somos los que sustentamos el estado del bienestar. Con lo cual, lo dejo aquí como reflexión porque creo que es oportuno, y ya le cedo la palabra a Jesús para que pueda conducir esta mesa. Muchas gracias. No sé si hay que darle a esto o ya se oye. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues digo que ya han escuchado a Gustavo López y a Diego Lorente presentando esta sesión que tenemos la suerte de poder celebrar en este contexto de CaixaBank. El tema, como ellos decían, tiene que ver con los hábitos y hábitos del consumo. Y eso dentro de un seminario, todo este año,
que trata sobre los valores humanistas para el siglo XXI. Y esto parece a veces que sea una cuestión académica, pero los valores, si son valores, tienen vigor, y si no, no son valores, no valen. Por lo tanto, si vigorizan, tienen que vigorizar a los agentes de nuestra sociedad. Y como ha dicho muy bien Diego Lorente, las empresas no están en la estratosfera, son esos agentes, uno de esos agentes dentro de los diversos sectores sociales, de la economía, la empresa, la política y el tercer sector. Entonces, si esos valores no son vigentes, pues son palabras vacías, no, en realidad no serían valores, no cumplirían lo que quieren decir. Y esto, en el caso de los hábitos, es sustancial. Pensamos a veces, y antes ya ha salido la referencia a la política, que las leyes son las que hacen y configuran la sociedad. Pues no es verdad. Lo que más configura una sociedad, lo que tiene vigor más permanentemente son los hábitos, que son los más difíciles de cambiar. Pero han cambiado y de eso vamos a tratar, lo cual es una innovación y por eso vale la pena dedicarnos a estudiar los hábitos y los valores que rigen la toma de decisiones, lo que elegimos, que por cierto no es lo mismo que lo que opinamos, aunque nuestra sociedad a veces se confunde. Y esto supongo que saldrá. ¿Es verdad lo mismo? Ya empezamos a hacer preguntas para preparar. ¿Es lo mismo lo que se opina en una encuesta o lo que se elige? Y ahora pasamos al tema concreto, cuando se consume, ¿se opina o se elige? Esta es la cuestión. Si se está eligiendo, incluso se está votando, podríamos decir. Es un complejo mayor del que creemos. Por eso pensamos que hablar de los hábitos del consumo, en último término, sería hablando también en terminología económica, son las preferencias reveladas. ¿Qué mayor revelación que la gente compre una cosa o compre otra? Por eso creo que vale la pena dedicarnos a esta actividad del consumo, porque, claro, el consumo, y no voy a prolongar mucho mi presentación, pero me han dicho que era mi tarea brevemente, tiene que ver con las otras actividades, con la producción y con la inversión. Esas son fundamentalmente, ¿no?, las grandes actividades de la economía. Y desde hace bastante tiempo, y Adela en su libro Por una ética del consumo lo preguntaba como uno de comienzos de este siglo, del año 2001-2002, se preguntaba, y es una de las preguntas que haremos desde el principio hasta el final, o que esté a la base. En una de las exposiciones que tú hacías, te preguntabas si la nueva fuerza de vanguardia, la vanguardia de la historia, que antes era pues la clase obrera, supongamos, ¿no?, por aludir a temas históricos, ¿es la vanguardia de la historia el consumo? ¿Es el que tira realmente de nuestras sociedades, de las empresas? ¿O incluso en estos nuevos cambios no es así, sino que quizás sea la empresa la que se impone? Pero entonces, ¿dónde está, lo que tú preguntabas ya entonces, dónde está la ciudadanía activa del consumidor que puede cambiar, transformar y ser esa vanguardia de la historia? ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, pues esto es de lo que vamos a tratar en nuestro contexto de nuevas generaciones, en una cultura, en una sociedad transformada por 3 empresas valencianas, pero en el contexto europeo, con una nueva normativa, y en un contexto todavía más que el europeo, el contexto mundial, como habéis dicho, en la alimentación, en el automóvil, porque vamos a seguir este orden de presentación, según hemos hablado, y en la vivienda. Por tanto, Araceli, tienes la palabra. Pues buenas tardes. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Ednor y Abe, por permitirme estar aquí con vosotros y compartir, bueno, pues mi experiencia personal y la experiencia de nuestra compañía. Yo soy Araceli Ciscar, soy consejera ejecutiva del Grupo Daxa, soy segunda generación, la compañía la fundaba mi padre, ahora 55 años. Yo me incorporé hace como 35, 36. Bueno, yo fui muy inquieta desde joven, así que solo quería ganar un sueldo, lo que no me dejó ir a la universidad, porque solo pensaba en poder trabajar, en ser autónoma, y comencé en el Banco de Valencia con 17 años, con 24 dejaba el banco y me incorporaba a la compañía familiar.
y ya desde el banco pues siempre pedía oportunidades de crecimiento, que me las dieron. Luego en la familia mi padre también me dio siempre oportunidades para crecer, y desde muy joven pues comencé a tener pues responsabilidades, pues todas las que estaba yo dispuesta a asumir, que no eran pocas y que me iban dejando, ¿no? Asumí pronto toda la dirección de área de maíz. Nosotros hacemos molinería de maíz, molinería de arroz, y luego tenemos una división de innovación, que es a lo que yo me estoy dedicando ahora, donde hacemos pues molienda de legumbres, hacemos muchos productos. Muchas gracias, India. Hacemos también muchos productos que están muy relacionados con las nuevas tendencias, como son el plant-based el bienestar animal, no me salía la palabra. Entonces, mi formación ha estado básicamente en escuela de negocios, y soy alumna de ADECA, hice DEA, hice ADECA, este año de San Telmo, perdón. Ahora acabo de llegar ayer por la tarde de Suiza, de una inmersión con ellos otra vez, porque bueno, uno siempre se tiene que estar formando y sabiendo qué pasa en el entorno. Y nada más, nosotros como compañía, aparte de la molinería, en los últimos años estamos invirtiendo en startups, de las que procuramos ser aceleradores y tractores, pero la verdad es que también nos damos cuenta que ellos traccionan de nosotros, ¿no? Con sus innovaciones, su ímpetu y sus ganas de hacer cosas y sus ambiciones. Así que nada, esto es lo que os puedo contar de Daxa hoy y de mí, de momento. Bueno, muchas gracias. Paco. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Ednor, por invitarme. Ya he estado varias jornadas con vosotros, siempre súper interesantes, y para mí es un orgullo y un honor estar aquí, y más con amigos y grandísimos empresarios. Bueno, me llamo Paco Segura, soy presidente y consejero delegado del Grupo Segura. Nosotros llevamos 53 años de actividad, tenemos ya este año. Mi padre fue el fundador de la compañía en 1970. Empezamos haciendo cosas más locales. Trabajamos mucho para la industria del mueble, del juguete, que por aquel entonces se trabajaba, pero nuestro gran salto fue cuando en 1985 llegó Ford Valencia aquí y empezamos a trabajar en el sector. Trabajamos para muchas marcas, somos unos privilegiados que tenemos muchos clientes, y eso pues nos da pues una buena perspectiva en momentos tan complicados como son los de estos tiempos a nivel general industrial, pero quizá un poco a nivel particular industria automóvil, porque estamos viviendo un momento muy disruptivo y de grandes cambios, incluso de paradigmas del mismo. Y de hecho viene muy bien al hilo de esta jornada, ¿no? Porque el automóvil está cambiando la sostenibilidad, sin lugar a dudas, ¿no? Está cambiando la sostenibilidad, incluso nosotros. Es más, os confieso una cosa muy fácil de compartir, pero en el año 21 terminamos el plan estratégico de la compañía, que lo renovamos porque, sobre todo después de la pandemia, yo creo que todos nos marcamos objetivos muy claros, ¿no? Y dijimos todos que era el momento, y el plan estratégico que marcamos en la compañía nos duró un año. Ni siquiera cuando íbamos a presentarlo a los trabajadores, pusimos el freno a mano y dijimos vamos a repensar ciertas cosas, porque el tema de la sostenibilidad va a marcar tanto nuestro sector que quizá haya que replantearse ciertas cosas que bueno, pues a lo mejor luego pues comentamos, ¿no? un poco más en profundidad en esta jornada. Pues nada, deciros que tenemos muy claro que por nuestra parte la agenda, el 2015 fue un año muy clave en la historia de la humanidad, va a serlo, tenemos que reconocerlo. Mucha gente aún no sabe lo que es la Agenda 2030 y el pacto que se hizo en París en 2015. Objetivos de desarrollo sostenible que sí o sí la humanidad tiene que luchar por trabajarlos, por alcanzarlos. Yo creo que en algunos aspectos pues estamos peor, ¿no? Porque si se habla de paz, prosperidad y no dejar nadie atrás, no one left behind, que decían en el pacto, yo creo que ahora pues con la guerra de Ucrania y otras cosas pues estamos peor, ¿no? Pero bueno, a nivel de otros aspectos de sostenibilidad, pues yo creo que sí que la industria, por lo menos el mundo desarrollado, sí que está marcando una nueva tendencia que procuraremos todos seguir, que nos va a costar mucho esfuerzo,
dinero, inversiones, sacrificio, pero que desde Grupo Segura no vemos otro camino, no vemos otra ruta a trazar. Y poco más, y dejo a mi amigo Vicente que se presente, ¿no? Pues tu amigo Vicente se presenta encantado. Me sumo a los agradecimientos. Yo empecé con Paco porque estudiamos los dos ingenieros, trayectorias distintas, pero una carrera técnica y sobre todo en mi casa, en mi familia, digo por lo que hablaremos luego de valores, venimos de la agricultura, exportación de cítricos, aquello de la palabra, el apretón de manos es el mejor contrato. Trabajé durante 10 años para una familia donde fue para mí mi universidad, donde aprendí mucho de mi negocio y hace 20 años emprendí por mi cuenta y monté lo que es Grupo Ática, es promotora inmobiliaria con 3 productos básicamente, viviendas en alquiler, viviendas en venta y luego también gestión de suelo. En un negocio tan sumamente comprometido en cuanto a imagen como es el promoción inmobiliaria, ¿no? Entonces, creo que lo tenemos muy fácil porque haciéndolo normal ya lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Y digo con el normal quiero poner un apelativo un tanto extraño, ¿no? Creo que va a ser muy interesante la ponencia de hoy porque lo de los nuevos hábitos de consumo, si mezclado con la ética, va a dar mucho que hablar. Pues vamos a ello. Venga. Entonces, veamos lo primero. Los valores han cambiado en las nuevas generaciones. ¿En qué han cambiado? ¿Cuáles son esos valores que cambian a su vez y generan otras formas de consumo? ¿Cómo lo veis? ¿Es una preocupación real o es una moda? ¿Y cuáles son esos valores, si queréis ir hablando? Sí. Porque, claro, son 3 sectores diferentes donde hay aspectos que pueden ser muy diferentes. Entonces, conviene que presentemos ese cambio de valores, cómo los asumen las personas de las nuevas generaciones, porque creo que ahí hay un cambio cultural incluso, es decir, de cultivo de la vida, cómo se entiende la vida, porque el consumo tiene que ver cómo entiendes y cómo proyectas tu vida. Entonces. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en el mundo de la alimentación, básicamente el nuevo consumidor lo que está pidiendo son productos respetuosos con el medio ambiente, productos sostenibles, dentro de todo lo que, la palabra que supongo que hablaremos un poco más tarde, dentro de toda la envergadura de la sostenibilidad y la insostenibilidad, ¿no? Ambas cosas. Productos locales, productos saludables, sabrosos. Estamos hoy en un entorno que que nuestro cliente o el consumidor exige mucho, porque además de que exige seguridad, de que exige sabor, de que exige, tenemos que darlo y lo quiere y lo necesita a precios asequibles, ¿no? Que es un poco el compromiso que también las empresas tenemos que seguir. ¿Qué quiere el consumidor? Pues el consumidor quiere quiere transparencia, ¿vale? Quiere una información transparente, quiere etiquetas limpias, quieren productos muy respetuosos, creo que lo he dicho, con el medio ambiente, hablan mucho de reciclabilidad, hablan, pues mucha preocupación por la presentación del producto, el envase, el embalaje, el consumidor mira mucho que realmente eres una compañía coherente, o sea, que lo que tú cuentas realmente que haces es lo que haces. Bueno, es básicamente, y luego si nos vamos a los consumidores más jóvenes, están muy involucrados con el bienestar animal, el maltrato animal, o sea, toda la tendencia que se está generando hacia el producto 100% vegetal, que viene básicamente por 2 motivos, ¿no? Una, identificado con el cuidado del planeta, bueno, pues por las deforestaciones, todo por el CO2, o sea, la generación de CO2, pero también viene por defender a los animales. Entonces, todo esto está generando una corriente de consumo que no es una moda. Esto nosotros al menos valoramos que es una tendencia que ha venido para quedarse. Bueno, nosotros de hecho es una apuesta firme dentro de la compañía, ¿no? En inversiones en esta categoría de producto. Y bueno, pues yo creo que tenemos un consumidor muy exigente. Creo sinceramente que es un consumidor más exigente con el otro que consigo mismo, porque
por lo que tú estabas comentando al principio, ¿no? No sé si te entendí muy bien, pero un poco de las vanguardias, ¿no? que es un poco quien, creo yo, ¿no? quien toma la bandera de la transformación. Yo creo que una parte muy importante de la bandera de la transformación tendría que venir de las personas, en nuestro caso de los consumidores, a través de la elección, ¿no? Porque yo creo que es de la mejor manera que la gente puede influir en el mercado y que puede influir realmente en las grandes empresas, pero para eso se tiene que comprometer. Quiero decir que hay que hablar, pero hay que hacer. O sea, hay que decir lo que uno cree, pero luego también tiene que ser coherente. Hay que pedir coherencia a las empresas, pero también tiene que ser coherente y vivir en arreglo a las ideas que exige con los demás, ¿no? A la hora de comprar. Araceli, si me permites, porque te veo muy políticamente correcta. Y el otro día, No me has cuando hablábamos tú y yo, me gustaría, porque además tienes un discurso que comentamos el otro día, es decir, hay esos cambios y ahora quiero hablar un poco como consorte de mi mujer que exporta naranjas y vende naranjas, ¿no? Evidentemente hay un cambio de tendencia, pero Araceli, los que estáis en el agroalimentario, hay una tendencia y nos valoran lo ecológico, lo verde, lo sostenible, sobre todo aquello que es ecológico, que básicamente es que no le eches fungicidas, pero luego no hay trazabilidad y luego nos ponen a vender vegetales y naranjas y patatas en huertos urbanos y similares, que no hay ninguna trazabilidad en un estudio, ni invierten todo lo que tú inviertes para asegurar para confirmar la seguridad alimentaria, que eso tú sí que confirmas en tu empresa, y hay gente que está dando bagaje y energía a estas nuevas tendencias y que no dan seguridad alimentaria. Y tú que sí que lo estás dando, que por supuesto estás en moda, compites con estos otros. Bueno, el tema del ecológico, sí, entramos ahí ya, a matar. Entramos a matar. Que puede ser diferente en un sector y en otro. Sí. Bueno, el tema ecológico, no sé, yo en ese sentido tengo mis ideas y luego tengo el corazón partido, ¿no? Yo tengo, o sea, la agricultura ecológica, lo comentábamos, Vicente, es una agricultura que se va al norte de Europa, que se va al que puede pagarlo. No solo eso, además la agricultura ecológica no tiene en cuenta, para mí, no tiene en cuenta los recursos disponibles, ¿de acuerdo? Al final la agricultura se produce en la tierra, nosotros tenemos una tierra con unas capacidades, pero también tenemos un agua muy limitada, tremendamente limitada para el crecimiento que estamos teniendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ecología en la agricultura, ¿no? Que hablamos de que estás produciendo el 70% con los mismos recursos, o incluso con más, o produciendo un 80% o produciendo un 60%, pues hombre, yo creo que eso es irrespetuoso, yo considero que es muy irrespetuoso. Por la otra parte, también es cierto que es una forma bueno, pues la calidad del suelo, hay que cuidarla mucho, pero hay formas de cuidar la calidad del suelo. Es que hace 2 días estaba con una empresaria, una familia empresaria de esto que se utiliza para la tierra, biofertilizantes y todo esto. Y me puse delante de ella y le dije, yo no la conocía, la conocí ese día, le dije, María, ¿me vas a convencer de por qué tú te dedicas a vender producto de agricultura ecológica y eso es respetuoso? Porque yo considero que eso no es respetuoso con el planeta. Explícamelo. Y ya se quedó muy parada. Digo, explícamelo porque, claro, yo lo que creo es que nosotros, si tenemos X hectáreas y tenemos esta agua y tenemos tal, pues los recursos, el rendimiento de la tierra es vital para que esto ocurra. Luego está la biodiversidad, luego está, o sea, yo todo eso. Entonces, bueno, mantener los equilibrios yo creo que es uno de los grandes retos que podemos tener las personas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que cuando elegimos cualquier cosa, es que me da igual que elijas un coche, que elijas la ropa, que elijas si te mueves en transporte público, si te elijas, quiero decir, que no se nos llene la boca de agua de la palabra de sostenibilidad para luego vivir de una forma absolutamente insostenible todos. Entonces, bueno, yo creo que eso es yo creo que esa es mi forma de pensar. Pero entonces es muy grave lo que estáis diciendo. Bueno, porque la pregunta es, entonces, ¿es sostenible la presunta sostenibilidad? No. Porque entonces sí que es una especie de caparazón retórico, pero que luego en la práctica no funciona realmente. Hay un cierto engaño. ¿Es así? Es muy grave, ¿no? A ver, ¿qué os parece? Quiero ser positivo y me explico. No es sostenible. Volviendo a la pregunta que comentabas tú antes, sí que están cambiando los valores de la sociedad, indiscutiblemente. Yo creo que vamos a una sociedad mejor, pero todos los objetivos que queramos conseguir, yo creo que están muy lejos de ello.
Hacía yo mención antes a la Agenda 2030. En el 2030 estaremos igual que en el 2023 que estamos ahora y no se habrá cumplido la agenda absolutamente para nada. La sostenibilidad es muy complicada de conseguir. En el sector que yo me muevo, prácticamente se puede decir que un coche eléctrico puede contaminar lo mismo o más que un coche de combustión térmica tradicional. Pero bueno, yo he empezado diciendo que soy positivo en el sentido que yo creo que este es el comienzo de un camino hacia que todo se vaya mejorando, se vaya logrando, que al final realmente los coches sean los coches sean más sostenibles, gracias a que tenemos que aprender a reciclar, aprender a fabricarlos de una manera infinitamente mejor, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que sí que está claro es que en esos momentos hay ciertas dudas de todo ello y hacia dónde vamos caminando, sin duda. Por meter ahora el ángulo de la vivienda, ¿no? Nuevos hábitos de consumo y valores son los dos ejes que hay que conjugar, ¿no? Consumo y vivienda, pues la verdad que no van muy en línea, porque el que consume vivienda consume de media 1, 2, quizá 3 en toda su vida. Entonces, ¿está cambiando la tendencia en el sentido de que los valores de los compradores marcan o pretenden otro producto? Difícil. Nosotros es un tema muy tradicional, ubicación, precio, a partir de ahí producto, y el hecho de los valores que traes tú de casa no te acaban eligiendo una casa u otra, no son tan fuertes esos valores. En ese escandallo de valores está en el 5% final, si cabe, ¿no? Al que le examinan mucho es al que ofrecemos la vivienda. Básicamente porque nosotros vendemos expectativas. Alguien que tiene una vivienda y que puede pagarla, que quiere comprarla y reúne los ahorros necesarios, lo que hace es examinarnos si nosotros seremos de fiar o no. Entonces, además, como venimos con un histórico donde mi sector pues ha tenido ciertos altibajos, entonces ha habido gente que no, bueno, pues que esos valores no los compartía, entonces es al promotor al que sí que se le examina, ¿no? Por la edad que tenemos aquí, perdona que os hable así, pensemos como padres. Como venga un hijo vuestro y os diga lo que va a comprar y os trae el precio, el plano, en fin, lo que hay, lo primero que podéis saber con vuestros contactos es a veure si es de fiar o no es de fiar. Entonces, se nos examina a nosotros. Entonces, ahí sí que es importante que nosotros seamos capaces de decirle al entorno de nuestro comprador que nuestros valores son adecuados. Cierta preocupación empezamos a tener por lo ecológico, por lo sostenible, entre otras cosas porque nos va educando el entorno y las tendencias y las modas. Ahora, muchas veces no dejan de ser una moda. Ya que nos acoge la Caixa, no fue la Caixa, pues fue otro banco, pero igual. Vicente, ahora tenéis que firmar hipotecas verdes. ¿Y eso qué es, coño, hipoteca verde? Entonces, la hipoteca verde básicamente es que yo me preocupe de que mi edificio tenga un código energético superior y que ofrezca mejor aislamiento térmico, acústico, el tema... Ya, coño, pero eso yo es comercialmente. No, es que si no, no te doy la hipoteca. Entonces, claro, me fuerzas porque necesito la hipoteca, pero no es una cosa que yo esté... Si quieres la hipoteca, tienes que hacerlo verde. Bueno, esto no está marcando una tendencia. Quizá yo no lo hubiera hecho, o sí, pero si estás en la línea que está yendo el mercado, lo tienes que hacer. Pero ¿me está pidiendo mi comprador que lo haga? ¿Es capaz de pagar mi comprador algo más porque yo le dé placas solares, una mejor carpintería o una mejor calefacción? O... No tan. Lo que está claro, Vicente, es que estamos marcando mucho lo que son los hábitos y cómo funciona todo el mercado. Energía solar. Bueno, ahí hay unos proyectos que pueden ser bien de autoconsumo o de otro estilo, que lo que sí que marca es una generación de energía que te puede dar una rentabilidad. Punto. ¿Que tu casa es más sostenible gracias a eso? Pues sí. Es una opinión muy personal y no tengo datos y que se quede en opinión personal, pero la tendencia del vehículo eléctrico también pasa por unos estudios muy claros que al final el vehículo eléctrico será más barato. Ya veremos la energía cuánto cuesta, ¿no? Pero eso es una parte fundamental. El vehículo eléctrico, si al final va a ser más caro que el vehículo tradicional, no habría tanto empeño en desarrollar. Lo que está claro es que sí, que nosotros, las empresas, la sociedad, la política, ¿por qué no decirlo también, ¿no? La regulación de las cosas, pues si hay que consumir productos A o B sostenibles, hipotecas verdes que tú decías, o productos que pueda estar fabricando Araceli, pues la normativa también marca mucho. Y ahí también
pues nos encomendamos mucho a, una vez más y por desgracia subrayada, pues a la política y a lo que marque las regulaciones en ese sentido. Sí, no, claro, sí, tenéis la palabra vosotros prioritariamente. Lo que estaba diciendo Vicente, ¿no? Yo creo que eso es un reflejo de los compromisos que adquieren las grandes empresas al final, ¿no? A nosotros nos pasa en el sector de alimentación, o sea, a mí que la Caixa exija a un promotor determinadas calidades en la construcción, a mí me parece muy bien, es decir, yo estoy a favor. De la misma manera que a mí mis clientes de envergadura pues me exigen, porque yo soy el enlace entre el agricultor y la tierra y mi cliente, que es el que fabrica el producto que luego el consumidor se va a comer en su casa, ¿no? Y entonces ellos adquieren unos compromisos, como imagino que adquiere en este caso la Caixa, ¿no? CaixaBank, pero ellos, mi cliente, que es un cliente, muchos de ellos muy grandes, adquieren unos compromisos que a mí, dentro del eslabón, ¿no? Me obliga y me compromete a cuidar, ¿no? Pues, todas las exigencias de los alcances, del alcance 1, alcance 2, todo el tema este, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno, la verdad. Yo sí que soy una persona que, tanto como persona como empresaria, fomentamos mucho la sostenibilidad, dentro, repito, de lo que he dicho antes, de que llevamos una vida completamente insostenible. O sea que lo que pasa es que hablamos mucho de sostenibilidad, se nos llena la boca de agua, pero vivimos muy por encima y utilizamos muchísimos más recursos de los que realmente nos sería necesario para llevar una vida bien, cómoda y normal. Pero bueno, estamos en el mundo del consumismo y consumimos mucho de todo. Y eso para mí es una falta de... Bueno, para mí es una falta de respeto. Yo quiero decir que yo no soy... Yo critico la forma que vivimos y yo estoy dentro de esta sociedad, o sea que yo no voy con la bandera a ningún sitio, pero entiendo que llevamos una vida que no es respetuosa ni con el futuro, y esto no es de ahora, esto viene de... O sea, aquí estamos viniendo a decir el 2030, el 2050... Perdona, es que esto viene del 1990 y luego del 20, luego del 2020, 2010, y no, o sea, perdón, de 2000, luego el 10, y no se avanza. Quiero decir, ahora nos estamos planteando el 50, y de aquí al 50, todos los grados de calentamiento y todo, no sé, yo lo veo complicado, yo no soy... No, yo lo que te diría es, no sé, todas estas tendencias muchas veces, si uno prevé desde mi punto de vista, oportunidad empresarial, si uno prevé la tendencia y es capaz de la tendencia sumarle y hacer un diferencial de la competencia, vamos ganando. Es decir, ir contracorriente llega un momento en el que no te compensa. Para ir discutiendo, mejor hacer, y vamos en esta línea. Quizá hay algún momento que nos cuestionemos más en lo personal que en lo empresarial, esa tendencia hay que tenerla. Comulgues o no comulgues con ellas, pero seamos pragmáticos, es decir, ser primero porque van a ir todos ahí al final. Si no me gusta el coche eléctrico, pero soy el último, pues a lo mejor no tendré donde poner gasolina. Por lo tanto, cámbiate y si eres capaz de fabricarlo, mejor antes, ¿no? Pero, por ejemplo, ponía un tema muy pragmático. Todos queremos lo sostenible, todos queremos lo solar. Yo en la vivienda, si te pongo la placa solar y tienes que pagar por ella, la mitad se le cae, ya no la quieren tanto. Y sobre todo, si lo analizamos, las placas solares son fantásticas para la industria, pues normalmente la industria están trabajando cuando hace sol, pero en casa no estamos cuando hace sol, estamos trabajando. Luego tenemos las plaquitas funcionando, generando electricidad que no gastamos. De momento lo que ha hecho el negocio es de las placas solares. El ahorro energético que tenga el propietario de la vivienda está por ver. Entonces, ¿quién se beneficia? El sistema, estamos vertiendo energía muy barata, porque la energía que vertimos nosotros de las placas solares es la compra de las distribuidoras a precio de mayorista, pero hay que poner placas. Yo estoy poniendo placas donde puedo. ¿Tiene sentido? Quizá van contra mis valores. A mí me llama mucho la atención la expresión de Araceli, que insiste en mis clientes me exigen, pero luego resulta que haces otra apreciación y dices que en la vida, el modo de vida es insostenible, el modo de vida. Luego, lo que te exigen y lo que viven entran en contradicción. Eso, entonces, ¿de verdad te lo exigen los clientes o te lo exige la retórica social? Yo ahora estoy hablando de mi cliente intermedio, perdona.
¿no? Lo digo porque eso hay que aclararlo, porque tú has repetido muchas veces, y no solo te lo digo a ti, sino que lo pregunto a los otros, es decir, pongamos en claro este primer punto fundamental. Los valores realmente que decimos en la retórica social, en la vida, insostenibles, según lo que estáis diciendo, que luego, sin embargo, parece que algunos clientes lo piden, pero de verdad, ¿en qué? Entonces, ¿en qué aspectos, en qué valores realmente notáis, por cambio generacional, que sí que hay un verdadero cambio y en qué es retórica social y en vez del cliente o algunos clientes, que puede ser, no sería tan propio de los clientes, sino del contexto social, de la burbuja social, como lo veis en cada uno de vuestros sectores? Hombre, No sé si me he expresado. Yo te puedo hablar en mi caso, ¿no? Yo no dudo que haya por parte de la población exigencias de tener vehículos más sostenibles, de tener menos emisiones, que todo el vehículo que subes pues emite, los coches, por supuesto, pero también no nos olvidemos de los aviones, barcos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no discuto que por ahí hay un input muy claro que los clientes, mis clientes lo tengan, hablo de mis clientes, las marcas de los automóviles, lo tengan muy en cuenta. Pero yo, como bien he dicho antes, yo creo que se ha marcado una trayectoria muy clara, que es vehículo eléctrico sí o sí. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿eso del vehículo eléctrico alguna vez desaparecerá o no, ya veremos, o hay una marcha atrás? No, o sea, en estos momentos que sepamos todos que absolutamente todos los coches que están planificados fabricar digamos, en el mundo más civilizado, que podemos englobar pues, Estados Unidos, Europa y Asia. Asia no tiene mucho de civilizado, pero bueno, sobre todo lo de China, pues todo van a ser vehículos eléctricos. O sea, no hay ninguna planificación. Sí que hay unas líneas muy claras de cuándo acaban los coches térmicos, que acabarán como mucho en el 2030, y a partir del 2030 cualquier coche que salga de una fábrica pues saldrá que será eléctrico, punto. No habrá otro. Pero es más, o sea, tengo aquí unas pequeñitas notas de... Yo, para ser proveedor del automóvil, tengo ciertas exigencias, pero medioambientales, como estamos hablando mucho, pero también de responsabilidad social como empresa ante los trabajadores, la manera de gobernar, etcétera, etcétera, que son también temas muy interesantes que no hay que perderlos de vista desde el punto de vista desde la sostenibilidad. Pero hay un cliente que me exige que en el 2025 el 100% de la energía que tengo que comprar que venga de fuentes renovables, o bien que la autogenere o bien que la compre. No sé si lo voy a poder cumplir porque creo que no hay suficiente energía renovable para que yo y mi empresa y todas las empresas que estén por aquí representadas pues puedan tenerla. Hay otro cliente que dice que en el 2039, no sé por qué no redondea a 40, pero da igual, toda la cadena de valor que tenemos, utilizamos nosotros para ofrecer nuestros productos, tiene que ser el 100% sostenible. O sea, que si yo compro una bobina de acero, esa bobina de acero en estos momentos solamente se puede quemar prácticamente gas para hacer para un alto horno, pues si no es gas tendrá que ser hidrógeno. Dudo muchísimo que haya un hidrógeno barato y disponible para esa fecha. Pues hay otro cliente que también se marca la misma fecha. Hay otro que quiere ser neutral en carbono en el 2050, etcétera, etcétera. O sea, que ya me están marcando lo que tengo que hacer para la sostenibilidad. Ya nos están marcando a todos que sí o sí tendremos que comprar un vehículo eléctrico, y esa es la ruta que nos están implantando. Un poco colateralmente, y me salgo un milímetro quizá del tema, pero también yo pienso, yo este boli que tengo aquí, me lo regalaron el otro día en un evento, yo creo que simula ser o es de madera y parece plástico reciclado y tal. Muy bien, este boli viene de China. Este bolígrafo ha venido en un barco, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues lo digo al hilo de que también nos están obligando a esta cadena de valor de tener cero emisiones, quizá, y es parte de la modificación que hicimos en Grupo Segura con nuestro plan estratégico. Ya no podemos empezar a mover mercancías a muchísima distancia. O sea, no tiene mucho sentido que se fabrique en España y se lleve a componentes del sector del automóvil hasta Suecia, como nosotros lo estamos haciendo diariamente. Se ponen en entredicho esos temas, esos asuntos que tendremos que cumplir,
porque nos obligará a nuestras marcas, pero también ponía el ejemplo de este bolígrafo. ¿Importaremos coches de China, que sabemos cuáles son los métodos de sostenibilidad que tienen, que son, no es que sean dudosos, que son totalmente falsos? Por un lado, las reglas del juego serán las mismas para todos, que nosotros las tendremos que cumplir sí o sí, pero pasarán por las fronteras productos que no cumplen los mismos requisitos que nosotros. En fin, que se nos plantea de una manera forzada por parte de la industria un futuro sostenible que tiene unas implicaciones que yo creo que nosotros, por nuestro sector, que siempre es muy exigente, pues quizá ya tenemos un poco interiorizadas y analizadas, pero que os garantizo que van a caer absolutamente en el resto de todos los sectores. Podremos mover productos agrícolas a 2.000 kilómetros de distancia, pues ojalá tengamos el corredor mediterráneo en marcha, que ya fluyan de una manera más sostenible, pero a lo mejor un camión tradicional que emite tanta huella de carbono por transporte, pues a lo mejor ya deja de ser el producto sostenible por muchos esfuerzos que hagamos, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un futuro ilusionante, un futuro interesante, un futuro que a nivel de marca o marketing está muy bien, sostenible con todas las coletillas que queramos poner, pero por otro lado complejo y muy difícil, y que nos va a cambiar ya no nuestra vida, sino como usuarios, sino como empresarios también. Entonces tú nos planteas ya el tema de los retos en este nuevo contexto, es decir, preocupados por la sostenibilidad, sea por unos clientes determinados, sea por el contexto social. Tú ya nos estás planteando, y conviene que os manifestéis al respecto, si eso, pues, por la competencia, tú has dicho las reglas de juego, por nuestra ubicación en Europa respecto de otros países, si hay algún tipo de trampa, como el otro día hablábamos en otro contexto, la diversidad de criterios en las aduanas, que no hay una unidad en Europa sobre las aduanas, y entonces creo que tú mismo utilizaste la palabra, la sostenibilidad se puede estar convirtiendo en una amenaza para las empresas españolas, para las vuestras. ¿Qué os parece? Yo, de este tema, lo que creo que debe ser preocupante es quién va a pagar la factura, ¿no? Porque esto va a ser muy caro. Esto va a ser muy caro. O sea, China hoy, ¿no? A mí con estas cosas la verdad es que me gustan. El otro día estaba leyendo y, claro, luego ves un gráfico y dices, China emite pues no sé cuántas millones de toneladas de CO2 y tal, pero claro, China es la fábrica del mundo, ¿no? Entonces, quiero decir, se lo adjudicamos a China, pero no nos lo consumimos nosotros. O sea, que eso pues también habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Dónde se genera y dónde se consume. Y si nos queremos traer fabricación aquí para evitar logística, pues entonces el problema va a estar que, bueno, fabricar en China tiene un coste y fabricar en Europa tiene otro. Y el coste, pues bueno, es el que es, ¿no? Quiero decir, esto va a tener una factura. Esto va a tener lo pongamos como lo pongamos, ¿no? Luego la energía, que yo estoy de acuerdo, nosotros también tenemos la misma exigencia de energía, autoexigencia y también además externa, ¿no? Nosotros estamos con un porcentaje ya bastante elevado entonces, bueno, conseguir los equilibrios entre tu energía verde, no sé, o de origen sostenible y los costes que tienes que repercutir en tu industria. Quiero decir, la factura no va a ser barata. La factura, ¿quién la va a pagar? Y ya acabó. Cuanto más digas, mejor. No, pero porque es otra de las preocupaciones, ¿no? Antes, porque hablamos mucho de tendencias y tal, que estábamos comentando antes, pero hay una cosa que hace olvidarse de los compromisos en muchas ocasiones al consumidor, que en este caso es la inflación, ¿no? Entonces, la inflación hace que el llenado de la cesta de la compra está muy condicionado, ¿no? Y entonces, bueno, hay que pensar en que todo esto va a costar mucho dinero. Y eso, bueno, hay que pagar la factura. Voy a hacer y no sabéis lo que agradezco. No sé lo que, es que me cuesta, no sé si a vosotros cuando estáis escuchando, pero lo que agradezco es que contestéis vosotros antes que yo, porque cada pregunta que formula, cuando tengo que aterrizar a lo mío, me cuesta muchísimo enfocar el mensaje. Es muy difícil en los términos que tú formulas las preguntas, que yo sea capaz de
de contestar algo, pero me voy a ir al lado de la demanda. Las nuevas formas, y ahora lo ponen todo anglicismos, el sharing, el co-living, el coworking, todas estas cosas, ¿no? Que parece que es más sostenible a la medida que compartes más espacio con menos gente, con más gente, ¿no? O sea, el mismo espacio compartido con más gente. A ver, esto funciona sobre todo porque no lo pueden pagar. Es lo de la factura. Es decir, ¿por qué se meten 4 chavales o 24 en un edificio y compartiendo las zonas comunes? Porque no se pueden comprar un piso. ¿Y es más sostenible? Sí, hombre, la luz consumimos menos, lavadoras hay menos y se vende muy bien. Pero nosotros tendríamos que poner en una matriz de 2x2 el que quiere y el que no quiere comprar una vivienda y el que puede y el que no puede, el que puede y el que no puede. Entonces, claro, hay muchas cosas que funcionan porque es lo que puedo y sobre eso empiezo a construir. Y cuando construyo me busco las etiquetas verdes para que esta decisión esté bien tomada. Entonces, ahí hay un poco de falacia, que es lo que yo vengo a denunciar. ¿Todos tenemos que ir en línea a lo verde? Sí, por supuesto. Por cierto, yo placas solares hace años que tengo en casa. Me las puse para experimentar. Pero hay cosas que no tienen sentido, que no tienen justificación. Y quien paga la factura es el último de la fila. Porque al final, si yo os pongo más equipamiento en las casas, me los tenéis que pagar. No lo voy a hacer yo una subvención. Entonces, y ahí tomo lo que está de moda ahora esta última semana. Como el tema de la vivienda está tan manido y hay muchos argumentos, todos los políticos nos han sacado el tema de la vivienda y todo lo que cuentan son cabras, pero sinceramente, porque no están hablando con nosotros que somos los que sabemos. Igual que cuando se ponen a decirle a Araceli que tiene que traer arroz más verde, no le están preguntando cómo hacerlo más verde, o si tiene sentido. No tiene sentido. Y cuando vengo con las aduanas, y me voy al recurso de mi padre y de mi mujer, mirar, en Holanda, para vender una naranja española, la tenemos que pasar por un sistema de frío, que básicamente que los bichitos o los duerme o los mata. Las de Sudáfrica no pasan por el sistema de frío. ¿Por qué? Porque los holandeses son los dueños de las fincas en Sudáfrica. Por lo tanto, el mismo holandés tomando las mismas naranjas, cuando son españolas pasan un proceso de frío más caro y cuando son sudafricanas no pasa el proceso de frío. Y el holandés se las come igual, las nuestras que las otras. ¿Cómo se financia la factura? Porque si esto tiene un costo y es una factura, como has dicho muy bien con el término, y tú sigues, ¿quién la financia? ¿Quién la paga? Porque alguien la paga, ¿no? Pues eso es uno de los temas europeos, no hay de eso. ¿Eso qué es? Es que es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Porque al final, ¿quién paga la factura? Yo no lo sé. Lo que sí que sé es que yo vuelvo un poco al libro que he sacado antes, ¿no? Que si vamos hacia un modelo sostenible, me preocupa a mí mucho cómo se gestiona ese modelo, cuáles son las reglas del juego. Si yo voy a mi sector, vamos a hacer unos esfuerzos en Europa extraordinarios por tener el coche más sostenible del mundo, que va a tener un valor X. Los coches que vengan de China, que tendrán un menor valor, van a pasar por la frontera como las naranjas, sin haber cumplido todos los requisitos que tenemos nosotros. Entonces ya no es cuestión de pagar la factura, es cuestión de generar también, que hemos puesto mucho la palabra sostenible, un ecosistema sostenible, justo y con las mismas reglas para todos, que yo creo que eso es en principio lo que más nos tiene que preocupar, por lo menos lo que más me preocupa a mí. A mí que cambien las reglas del juego, quizá sea ya la edad, un poco la experiencia que uno pueda tener mayor o menor, ¿no? Pero que al final uno pueda admitir que hayan ciertos cambios en la vida, pero ya con el tiempo lo que más me preocupa es eso, si vamos a tener todas las mismas reglas de juego, porque al final la competitividad es muy sana y es muy buena, pero con las mismas reglas de juego. Dejar que me vayáis, que es un tema muy, muy pragmático y un poco, si queréis, reivindicativo, pero bueno, en la ciudad sabéis que, me voy a hablar de las reclasificaciones de suelo, están de moda los parones que el alcalde que tenemos aquí nos ha parado 3 o 4 actuaciones urbanísticas, Benimaclet, nos ha parado también en NPR4, lo del grado, de la Fórmula 1. Y entonces se ponen los vecinos, no los vecinos, sino las asociaciones de vecinos intervenidas por los partidos de izquierdas a hacer el diseño, la planificación de lo que tendría que ser, y salen a pasear los huertos urbanos. Entonces parece que ahora tenemos que combinar edificios con huertos urbanos. Esos huertos urbanos que luego además sacarán lo que tengan que hacer, patatas o lechugas o lo que sea, para venderlos en la plaza del ayuntamiento los lunes. Y esto se vende bien. Primero, ¿quién lo paga?
al final lo pagan los de las de viviendas, porque si se hacen menos viviendas donde tocaban, son más caras las que van a ser. Pero segundo, es que el huerto urbano es egoísta. ¿Por qué? El huerto urbano, si donde iba un jardín acabo haciendo 100 huertos urbanos, del huerto urbano se beneficia cada uno de esos agricultores urbanos, uno por cada huerto. Sin embargo, si hay un jardín, todo el barrio baja. Ahora tú no vas a permitir que todos los vecinos bajen a pasear por tu huerto urbano. Es verde, pero le han dado un tinte político. ¿Y quién está pagando la factura? Los propios vecinos. Lo repartimos o socialmente o con coste, pero la factura se reparte. Entonces, yo lo que vengo y de nuevo a denunciar es la tendencia tiene que ser verde, pero tiene que tener sentido. Tiene que tener sentido. Y si podemos despolitizarla, mejor. A mí, Jesús, me gustaría comentarte una cosa que se me ha quedado en el tintero, ¿no? Acerca de la sostenibilidad de lo que es la movilidad, ¿no? Yo ya, como empezamos ya a hablar desde hace mucho tiempo con todo lo que es los posibles modelos de negocio nuevos que iban a salir alrededor de la movilidad a nivel de coches compartidos, coches autónomos, etcétera, etcétera. Y ya llevamos bastante tiempo con esos temas y tampoco vemos que haya muchos vehículos compartidos en las ciudades. Estamos viendo patinetes eléctricos, que es movilidad también, estamos viendo bicicletas, que también es movilidad, evidentemente, y el coche autónomo que funciona al 100% ya está más que inventado. Tesla fueron los pioneros, que es curioso que tuvieron que venir unos fabricantes de automóvil para inventar el nuevo vehículo, ¿no? Miguel Vicente, porque tiene uno. Pero es curioso, siempre en el sector siempre nos llama mucho la atención. Ha tenido que venir uno que no tenía experiencia para marcar un poco lo que es la nueva tendencia, ¿no? Pero yo lo que sí que estoy observando es que, y sobre todo con estos crecimientos acelerados tecnológicos tan grandes que estamos viviendo hoy en día en la sociedad, yo creo que me estoy empezando a dar cuenta que yo creía que la sociedad iba a asumir o integrar bastante más la tecnología de lo que yo pensaba, ¿no? Con la gente más jóvenes, pues nuevas generaciones, etcétera, etcétera. Y eso también lo aterrizo en los modelos de negocio o la nueva modalidad de movilidad sostenible, movilidad sostenible, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto creemos o pensamos que lo que es la tecnología va a marcar la tendencia o de la sostenibilidad o de la movilidad, etcétera, etcétera? Y yo creo que no. Yo es un poco me la ha traído Vicente antes con un comentario que ha hecho. Yo creo que si uno se quiere comprar un coche, se lo comprará. Y aunque sea muy sostenible compartir un coche, etcétera, etcétera, pues si uno quiere o puede tener un coche en casa, lo tendrá. Si uno quiere conducir un coche, mientras que la ley se lo permita, pues lo conducirá. No hace falta que se compre un coche que lo lleve automáticamente apretando un botón a todos lados. Quiero decir que al final el consumidor manda mucho, aunque antes le hemos quitado un poco de poder diciendo que lo que es la industria y la política, de una manera u otra, pues también marca mucho, pero que también el consumidor tiene muchísimo que aportar en todo. Entonces, ¿el consumidor comprará productos sostenibles? Pues puede que sí o puede que no. Yo también pienso que el precio marca mucho en la vida, nos guste o no nos guste, y al final buscar un modelo sostenible, barato, tiene que ser el objetivo. Pero un modelo sostenible caro, valga la redundancia, yo no sé si se puede sostener. Pues eso sería yo. Caro, pero sobre todo vamos a ver que sea funcional. Quiero mezclar ahora, y te recojo el guante ahora, movilidad y hábitat. Todos estamos de acuerdo que debemos ir más en bicicleta porque es saludable. Yo creo que lo compramos todos. Bueno, vamos a movernos con bicicleta. Bueno, también, a lo mejor hay una solución para visitar para cojos con bicicleta. También, no tenemos por qué, no renuncie usted. Es decir, hay inventos. En cualquier caso, por evolucionar con el ejemplo, nos mandan cada uno de los ayuntamientos, porque nosotros no es lo mismo construir un edificio en Valencia que en Quart de Poblet, que es donde voy a hablar, que en Gandía. En Valencia me mandan que tenga una reserva de parking de bicicleta por vivienda. En Quart de Poblet, 2. ¿Por qué? Porque son ayuntamientos distintos. Bueno, ¿dónde deja alguien la bicicleta? Lo que pasa es que las bicicletas, que ya son carillas, sin ser nada del otro mundo, si no es eléctrica, 1.000, 1.500 euros, si es eléctrica, de 4.000 hasta 20.000. Lo normal es que el usuario de la bicicleta la mete al ascensor, aprieta el freno de atrás, la pone sobre la rueda, la entra y va al balcón de la terraza, a su terraza, al balcón.
Esto no está bien, porque además los vecinos protestan, la raya, el ascensor y demás. Entonces, nosotros pensamos que la bicicleta debía de ir en el garaje haciendo trasteros más grandes. Mándame que la puerta sea un poco más grande y en su caso me dices que ponga un montacargas para que la puedan bajar. El ayuntamiento dice que no, porque si va a la luz, la rampa del garaje tiene una pendiente tal que no todo el mundo podría subir la bicicleta por el garaje, por la rampa del garaje. Consecuencia, pongo usted las bicicletas en el local comercial. De momento en la fiesta ya la pago yo. El local comercial que tenía para vender lo tengo que poner para las bicicletas. En Quart de Poblet estoy haciendo un edificio de 122 viviendas. Eso quiere decir que tengo que tener parking para 240 viviendas. Bicicletas. Un local más grande que esto, todo puesto con los trípodes estos, donde pones la rueda de la bicicleta, esto no funciona. Pero no funciona porque lo normal, 4 chiquitos que estén divertidos una tarde, se van a poner en todas las bicicletas y se van a montar y van a mover todas las llantas rotas. Entre otras cosas no funciona porque cuando haya que limpiar ese local comercial, díganme ustedes cómo se limpia un local comercial, 3 bicicletas sí, una no. Y además, como vivimos en el país que vivimos y tenemos la seguridad que tenemos, yo no dejo la bicicleta ahí porque me la van a robar en el momento que sea. Por lo tanto, ese parking de bicicletas en mi local comercial va a ser un cementerio de bicicletas viejas. Hombre, hemos quedado, tenemos que ir todos en bicicletas y hay que aparcarlas. Ya, pero administración, esto no funciona así. Pregúnteme a mí, que sé de esto y de la vivienda, y pregúntele al de movilidad o pregúntele al de las tiendas de bicicleta. No, ellos ya han legislado, han normalizado y nosotros la factura la pagamos de una forma que quitamos valor, incluso desincentivamos la movilidad eléctrica. Esta adaptación, porque estáis bajando ya a situaciones de adaptación ante los retos muy complicados de financiación incluso de quién paga la factura, luego vosotros sí que tenéis ya una información, una preparación, una reflexión acerca de esos cambios y os estáis adaptando con las dificultades que estáis exponiendo. Pero, ¿de verdad el consumidor está informado de todo esto que estáis diciendo? ¿O hay una asimetría entre la información que tenéis en las empresas, porque os habéis tenido que poner al día, os habéis tenido que adaptar rápidamente con las dificultades, pero de verdad eso el consumidor es capaz de tener información? ¿Dónde puede tener esa información? ¿Actúa el consumidor con una información fiable o volvemos otra vez a la burbuja de lo que se oye, se dice y a las modas? Es que esta cuestión es clave para ver si, como habéis dicho, porque hemos visto fluctuante, si el consumidor es el que manda realmente o son las empresas las que lideran estos cambios porque tienen más información, incluso más responsabilidad porque tienen que responder ya. Y el consumidor, que es al final el destinatario y el que debería ser el beneficiario, no tiene formación ni conciencia a veces siquiera de este asunto. ¿Cómo lo veis en vuestros sectores? Yo creo que aquí la respuesta más interesante nos la va a dar Araceli, ¿no? Porque ella está en un sector muy, muy concreto, ¿no? Yo lo digo alto y claro, en nuestro sector se compra por precio principalmente. Con un presupuesto X te compras lo que más te adapta, lo que más te gusta o lo que más te interesa. Y en estos momentos, obviamente, un coche eléctrico por precio no vas a elegir. Quien compra un coche eléctrico es porque tiene una disponibilidad económica importante y porque en un momento dado, pues algo de interés por el medio ambiente puede tener, ¿no? Pero yo creo que le va a interesar más porque le gusta y... Pero, en fin, el titular es que en mi sector se compra muchísimo por precio. Entonces, a partir de ahí, ojalá llegue el momento que, partiendo de la base que van a ser mucho más sostenibles los vehículos eléctricos, pues ojalá lleguen a ser, en cuanto antes mejor, más baratos, más económicos y haya una explosión de ventas importante, se vaya renovando todo lo que es el parque automovilístico a nivel mundial, etcétera, etcétera, porque evidentemente emisiones no tendremos y, en fin, y que haya pues una economía circular que funcione al 100% en todo lo que es la industria. Para alusiones. Sí. Vamos a ver, yo creo que el consumidor, en general, no somos conscientes del impacto que causamos
en nuestro entorno o en el medio ambiente con nuestras decisiones en el día a día. O sea, un coche lo compras para mucho tiempo, ¿no? Una casa para toda la vida casi, ¿no? Pero comida, ropa, compramos pues, comida todos los días, ropa muchas veces. Yo creo que no hay una conciencia clara, ¿de acuerdo? Y luego, cuando hay conciencia, no sé si siempre se actúa en conciencia, ¿de acuerdo? De lo que uno sabe que perjudica, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? O sea, yo me fico nervioso. Tú vas a un sitio hoy y aquí somos 80 personas y hay 80 botellines. Y si tienes más sed, hay 160. Y esto es una aberración, ¿no? A mi modo de ver, esto es una aberración de la que no salimos. De esto no se sale. Quiero decir, y nosotros son detalles sobre los que podemos impactar. Y tú puedes decir, es que es un botellín. Bueno, es un botellín aquí, pero son miles y miles y miles de botellines y ahí siguen los botellines y vas a reuniones. Diego sabe que yo me quejo. Cuando digo, hostia, perdón. 30, son 30 personas reunidas, 30 botellines. ¿Pero por qué? Jarras de agua, tío, me da la vida. Una jarra de agua, ¿no? Y eso sé que es un detalle nimio, pero es una realidad. Y es que es como eso, es que es lo que quieras, ¿no? Entonces, vas al supermercado y todo compras todo envasado. Nadie tiene paciencia para ir a comprar al corte, ¿no? Bueno, nadie va al corte. Y es más plástico. Quiero decir, yo creo que sabes, bueno, yo creo que sí, no plenamente, porque son muchas las cosas en las decisiones que tomamos cada día. Tú puedes saber perfectamente si una empresa de la que consume sus productos tiene compromisos o no sostenibles. Eso lo puedes ver, porque todo el mundo tenemos acceso a Internet y si tienes la inquietud, lo miras y lo sabes, ahora tienes el compromiso de hacerlo. Yo creo que en muchas ocasiones pues no se consume con la conciencia necesaria para que, bueno, pues entre todos. Bueno, nosotros hablamos mucho se habla mucho del cambio climático, que es algo que no ha salido, pero el cambio climático es algo que produce la industria, que producimos los consumidores al final compramos los productos que produce la industria, que produce la energía, los consumos. Entonces, toda esta pelota tan grande que parece que sea cosa de otros, no es cosa de otros, ¿eh? Eso es cosa nuestra. Y entonces yo creo que, hablo del impacto, ¿no? Que otra cosa es que el clima por sí mismo cambia y eso es un cambio de clima y eso es otra cosa. Pero lo que nosotros impactamos en el planeta, yo creo que no estamos comprometidos con nuestro planeta a plena conciencia. Entonces, Me pregunta Jesús, en lo mío, ¿yo paso palabra o entono un mea culpa? El mea culpa es, yo no soy capaz de informar a mi gente de lo sostenible o verde o conveniente que es, cómprame esta orientación y una otra porque esta vivienda emite menos CO2 que esta otra en su proceso de fabricación y gracias a Dios, a mí el cliente no me viene formado, no me sabe tampoco preguntar, por lo tanto no tengo demasiadas cosas que responder. A diferencia de otro que se va al supermercado y es capaz de elegir en función de lo que va consumiendo o vestir, si viste con prenda hecha de material reciclado o no. Entonces, en lo mío todavía no ha venido. Este cambio cultural generacional es tendencialmente humanizador, por ir acabando este apartado y pasar al público, así que vayan preparando las preguntas, que seguro que tienen un montón. ¿Es humanizador o es ambivalente o cómo lo veis? Porque claro, los valores supongo que tendrán que ayudar a que nuestra vida sea de mayor calidad. Las empresas tienen que ayudar a que nuestra vida en conjunto sea de mayor calidad. Entonces, con el, perdón, entre comillas, el cuento de la sostenibilidad, ¿de verdad estamos produciendo mayor calidad? ¿O qué habría que hacer, como resumen quizá final de este bloque, para que sí que vaya en esa dirección humanizadora? Consumir menos. Consumir menos, dices. Yo creo que sí, yo creo que sería una forma de esto. Estamos en un aborígene brutal, ¿no? Aquí solo se mira el PIB, ¿no? Cuánto crece cada economía, cuando crece, se crece porque se fabrica, porque se consume, porque tal, se consume, se gasta energías. Estamos dando una pelota, ¿no? Un poco, ¿no? Yo soy un poco así, a lo mejor es un poco drástica, pero la verdad es que es lo que veo, ¿no? Estamos en una bola a una velocidad
Y consumimos, no sé, podríamos preguntarnos, ¿es necesario consumir, bueno, de comer? Yo como estoy en el sector de alimentación, pues igual hablo de sobra, porque la gente come todos los días. Pero bueno, también puedes mirar qué empresas están o no comprometidas con un montón de cosas, ¿no?, a la hora de poner un plato en tu mesa. Entonces, bueno. Paco y Vicente. Yo quiero pensar que estamos en el principio de la sostenibilidad, que estamos aprendiendo, que estamos cometiendo infinidad de errores, que estamos haciendo cosas que no tienen sentido, que son muy incongruentes. Yo creo que mi sector es uno de los probablemente más incongruentes que haya en estos momentos a nivel de sostenibilidad. Pero por otro lado, también quiero pensar, y así me quedo más tranquilo, por así decirlo, quiero pensar que estamos en el camino de poco a poco conseguirlo. Que insisto, que se están cometiendo errores, sí, que se están haciendo las cosas de una manera un tanto ilógica, sí. Pero yo quiero pensar que vamos por el buen camino. Al final tenemos que tener un poco de esperanza, ¿no? Un poco de esperanza y pensar que nos ha tocado vivir primero una cuarta revolución industrial complicada. Y ahora está muy entredicho desde la inteligencia artificial hasta absolutamente todo, cosa que creo que es un debate súper interesante, ¿no? Y segundo, pues bueno, lo que está claro, yo por lo menos lo tengo claro, esto también es muy debatible y muy discutible. Yo creo que estamos deteriorando el planeta, sí o sí. Amén de otras teorías científicas de que esto no es así, que son ciclos, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos aumentando la temperatura de los océanos, la de la Tierra, etcétera, de una manera más drástica de incluso de los científicos pensaban, y tenemos que ir por un camino que el titular es la sostenibilidad, que no lo estamos haciendo del todo bien, que tenemos que seguir trabajando entre todos para hacerlo de una manera mucho más coherente, de corregir errores y sobre todo pues intentar que nos sumemos todos, porque si se hace una Agenda 2030 que prácticamente todos los países del mundo, la mayoría, no todos obviamente, pues se unen e intentamos entre todos cumplir con unos objetivos de desarrollo sostenible bastante importantes que han pasado ya 15 años prácticamente, o 10 años prácticamente, y no se ha conseguido nada, pues tenemos que seguir trabajando en ello porque no nos queda más remedio. Vicente suspende el examen. Suspendo el examen porque tenemos que ir a esa tendencia, pero yo me he tomado nota porque en el comité de dirección le voy a preguntar a mi gente. Humanizador y ambivalente, qué complicado. O sea, claro que la tendencia es esta y ahí en el comité pondremos un ejemplo y a lo mejor somos capaces sobre un suelo que yo pueda tener de fabricaros una casa muy verde, con consumo energético cero, con muy baja emisión de CO2 y 3 o 4 parámetros más. El de costes me va a decir que si me he vuelto loco. Y la directora comercial me va a decir que eso no lo vende ni para atrás en el precio de lo que valen las cosas. Es que es así, Vicente, es así. Es así, por eso te decía yo antes que estamos viviendo, sobre todo en nuestro sector, un modelo que no tiene mucho sentido. Se contamina mucho en fabricar las baterías en este momento de los vehículos. Son más caros, no son tan sostenibles como nos gustaría, pero bueno, se supone que al final del túnel las cosas serán así. Lo veremos dentro de unos años. Pasamos a las preguntas de los asistentes. Adelante, que tú ya habías empezado. Adela. El micrófono para que se oiga. Sí, micrófono, por favor. Adela, luego. Pues muchas gracias a Adela, todos, pregunta. porque ¿Quién? me ha gustado todas sus opiniones. Quería preguntarle a Araceli Císcar, porque se ha hablado del túnel y estos túneles duran 50 años. Me refiero, por ejemplo, a los transgénicos. ¿Ya se sabe si los transgénicos perjudican la salud? Porque hay cosas que se prohíben por temas casi religiosos, ¿no? Sí. ¿Me puedo contestar? Claro. En Estados Unidos, que iniciaron, los transgénicos vienen desde mediados de los 90 y que se sepa, no ha muerto nadie. Le voy a contestar con lo mismo que ha comentado Vicente, con las naranjas de Sudáfrica, que son propiedad de los holandeses y que tienen, son permisivos con las mismas, con tratamientos que no ejecutan allá y que se exigen aquí. El tema del transgénico es un tema absolutamente, es una guerra comercial, porque nosotros, dentro de la Organización Mundial de Comercio,
tú no puedes poner tasas a la importación de grano, esto está prohibido. Entonces Francia, que es un país tremendamente proteccionista, como todos sabemos, es el mayor productor de maíz de la Unión Europea, y entonces la única forma que tuvo, porque Francia llegó a sembrar transgénico, la única forma que tuvo de proteger su comunidad de agricultores y sus cooperativas fue poner fronteras al transgénico. Y ese es el motivo por el cual en Europa está prohibido el transgénico, prohibido para humana, no prohibido, hay que etiquetar, pero nadie etiqueta obviamente, con lo cual no se consume. Sí que se importa a Brasil, Estados Unidos, maíz transgénico. Y esa es una de las facturas, por ejemplo, que pagamos en humana los europeos. O sea, el hecho de que no haya un libre comercio, que no lo hay solo por una barrera proteccionista, como ocurre con los agricultores holandeses o con otros productos en Alemania. O con, bueno. Así que... Adela. ¿Alguien más? Adela, ¿quién? Bueno, muchísimas gracias por todas las intervenciones. Creo que ha sido interesantísimo y que todos hemos aprendido mucho de las reflexiones. A mí en el tema de la sostenibilidad, que es una palabra que me fastidia soberanamente, lo que me molesta mucho es que enseguida nos referimos al medio ambiente y nos olvidamos de una parte fundamental de lo que tiene que hacer una empresa, y es tener en cuenta a los consumidores, a los trabajadores, es decir, al personal. Entonces parece que hablamos nada más del medio ambiente, que es una cosa en realidad bastante difusa, porque no se sabe muy bien qué pasa con el medio ambiente. Y, sin embargo, pues estamos en una época en la que, gracias a inteligencia artificial, a todas estas cuestiones, se están reduciendo los puestos de trabajo enormemente, teniendo en cuenta que son puestos de trabajo que en muchas ocasiones son necesarios, que los quieren los clientes y los quieren los trabajadores. Es decir, que sí que hacen falta esos puestos de trabajo. Entonces, a mí no me interesa una sostenibilidad que solo tenga en cuenta el impacto en el medio ambiente, que es bastante dudoso en algunas ocasiones, porque aquí estáis hablando del coche eléctrico, y bueno, el coche eléctrico, yo cuando escribí mi libro del consumo me estudié todas las teorías del consumo, que son interesantísimas, y las motivaciones, y la motivación puede ser que uno tiene el dinero, o puede ser que quiere ser más fardón que sus vecinos, o puede ser que se ha dado un gusto últimamente y dice, bueno, me tengo que querer más, que dice a la gente. Es decir, con motivaciones del consumo hay muchísimas y es un tema verdaderamente apasionante. A mí me apasiona un montón, ¿no? Entonces, bueno, todo eso puede tener que ver con me compro el coche eléctrico porque, caramba, es el que me puedo pagar y no pueden los demás. ¿Eso redunda en el medio ambiente? Pues posiblemente sí, posiblemente sea el futuro y posiblemente tenga problemas. Pero, ¿qué pasa con la dimensión social? A mí me parece que la responsabilidad social, hablábamos de algo muy bonito. Había que hacer el balance económico, social y medioambiental. Económico, social y medioambiental. El social es muy importante. Entonces, si estamos dejando que nadie se quede atrás, eso es un decir, se está quedando mucha gente atrás. ¿O estoy yo equivocada? Se está quedando mucha gente atrás. Y eso es una parte importantísima para mí de la sostenibilidad. Porque a mí que el medio ambiente sea sostenible me parece muy bien porque afecta a las personas. No por el medio ambiente en sí, sino porque afecta a las personas. Y si dejamos de lado el tema de unos trabajadores que nos hacen falta y que todo el mundo está diciendo que en nuestro país en este momento lo más importante es el empleo, que está muy bien, que la inflación, que lo que usted quiera, pero es que el empleo es fundamental para que se produzca productividad, riqueza. Pero estoy descubriendo el Mediterráneo, es decir, es lo que dice todo el mundo. ¿Por qué no nos fijamos también mucho en ese aspecto, además de todos los demás? Entonces, esa es una parte que a mí os agradecería que me comentarais cómo se va a tener en cuenta ese aspecto social, ese aspecto humano a la hora de hablar de sostenibilidad. Y yo siempre he hablado de sostenibilidad justa. Me parece que la palabra justicia es muy importante y no solamente hablar del otro. Eso sería un aspecto. Si podéis decirme algo, os lo agradeceré, lo podéis decir en público luego, pero espérate, que hay otro lado que a mí me gustaba mucho cuando leí el libro de Rifkin, que se titulaba La era del acceso, no sé si os acordáis, y era un libro en el que Rifkin decía que los tiempos han cambiado y que la gente no quiere ser propietaria, no quiere poseer, sino que la gente lo que quiere es tener acceso, poder disfrutar de.
que uno no necesita tener un piso, sino que lo que quiere es acceder a un piso de alguna manera y que hay distintas formas de acceder que no son necesariamente la propiedad. Eso es lo que nos explicaba. Y venía todo aquello de la cosa colaborativa, que podemos tenerlo entre varios, que hay distintas formas de acceder. Todo eso está funcionando. A mí, si tuvierais la posibilidad en un momento de hablarme de esos dos aspectos, pues os lo agradecería. Yo te puedo dar mi opinión, que creo que es una realidad. Estamos en un foro quizá privilegiado, me explico. Estamos en un foro que está AVE por delante o en paralelo aquí a EDNOR, y estamos hablando de empresas y empresarios que sus trabajadores yo creo que están prácticamente en lo primero que es la empresa. Somos generadores de empleo. Las empresas cada vez somos más transparentes, procuramos cuidar más a los trabajadores, vamos hacia ese modelo de sociedad ideal que se está buscando, obviamente intentando buscar la conciliación familiar, intentando ser justos, poniendo todas las medidas necesarias para desarrollar bien la profesión y un largo etcétera, ¿no? Entonces, aunque esté un poco mal decirlo, yo creo que somos ejemplo en positivo de una sociedad pues justa y ejemplar. ¿Que el resto de las empresas no son así? Pues bueno, pues algunas sabrán que no lo sean así, pero yo creo que sobre todo desde AVE siempre estamos trabajando y luchando porque se ponga en valor en el empresario, por la dignificación del mismo, porque creo que nos lo merecemos y somos ejemplo de ello. Y de verdad que cada vez estamos haciendo más esfuerzo en ello. Yo creo que el área de personas en las empresas cada vez está trabajándose más, teniéndole más fuerza, más importancia, dándole más cariño y sobre todo haciendo un modelo de gobierno infinitamente más abierto y más ejemplar hacia las personas y los trabajadores. Entonces, puedo entender que se pueda tener una imagen o pueda haber realidades que no sean así en el mundo de la empresa, en el mundo de la industria en general, pero que en AVE no somos así, por así decirlo. Entonces, gracias a Dios, todos estamos mejorando. Siempre hemos sido bastante buenos en ese campo, pero yo creo que con los tiempos cada día infinitamente mejor. No, a mí me cuesta corresponder. Así te preparas. Sí, me gustaría comentar. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, Adela, estoy completamente de acuerdo. Además, nosotros el concepto de ecosostenibilidad lo tenemos en la parte de impacto ambiental, en la parte social y en la parte empresarial, y además lo tenemos como objetivo para estos próximos 3 años. Nuestro plan estratégico se llama Nosotras las Personas, para el 23-25. Lo hemos presentado estos días aquí en España, ahora salimos fuera a presentarlo. Estamos trabajando mucho, bueno, lo tengo aquí porque no se verá desde ahí, pero bueno, está aquí, lo que es, luego te lo enseño, si tenemos 5 minutos. Estamos trabajando mucho el concepto de nosotras las personas como el eje fundamental alrededor del que tiene que girar el crecimiento empresarial, del que tiene que girar el futuro de la compañía. En la parte empresarial estamos hablando de la cultura de innovación, de calidad, de eficiencia, eso va siempre, obviamente. Pero lo que queremos hacer, un poco lo que estamos haciendo, o lo que vamos a iniciar ahora, es trabajar muy a fondo el crecimiento constante de todo el equipo humano de la compañía, ¿vale? Eso es lo que queremos hacer a través de la creatividad, a través de una palabra que no sé si me atrevo a decir delante de ti, de Jesús, porque me da un poco de apuro, no me preguntéis nada, que le hemos titulado el pensamiento consciente, que significa para nosotros, significa que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de lo que aportamos a la compañía, de qué puesto ocupamos, cómo podemos aportar de manera positiva. Y luego transversalidad, ¿no? Pues esos son un poco los ejes, sobre los que queremos construir el crecimiento constante de las personas dentro de la empresa. Para fuera de la empresa pues están ya las políticas de la compañía, de RSC y todo esto, ¿no? Es un poco lo que estamos trabajando en DAXA con esto. Y luego, tú sabes perfectamente, porque sé que eres una persona muy culta y has trabajado muchos temas, que yo recuerdo allá por los años 90, cuando en mi empresa compramos el primer robot
Me acuerdo que enseguida se reunió el comité de empresa como diciendo se acabó. En la empresa éramos 98 personas, me acuerdo perfectamente porque no queríamos pasar la barrera de los 100. Ahora somos 1.200. Y con la inteligencia artificial yo creo que va a pasar lo mismo. Van a ser herramientas que lo que van a hacer es sumar para el crecimiento industrial, de empleo, etcétera, etcétera. Que a lo mejor algún puesto de trabajo se pierda porque se ha robotizado algo, seguro, pero seguro que a lo mejor genera 3 o 4 más, ¿no? Va a cambiar mucho el modelo de gestión y de gobierno de las empresas y productivo, segurísimo, pero de una manera distinta. Yo ahora, por ejemplo, yo creo que deberíamos estar más preocupados por la formación que por la destrucción de empleo. Yo creo que necesitamos gente tan cualificada en estos momentos que ya nos está, con un país con millones de parados, los empresarios no encontramos trabajadores. Entonces es una paradoja brutal, ¿no? Estamos formándolos como bien dice de Araceli, y yo creo que vamos a llevar un retraso versus la necesidad bastante importante, ¿no? Y eso quizá nos debería preocupar más. La destrucción de empleo yo no creo que... Yo no la veo, yo veo crecimiento. Yo creo que a lo mejor lo que dice Araceli, cada vez consumimos más y me tomo notas, que lo que tenemos que hacer es consumir menos. Pero como cada vez consumimos más, vamos a generar más industria, más trabajo, más calor, más contaminación probablemente, ¿no? Eso sin contar con el metaverso, ¿eh? Eso sin contar con el metaverso. Ya está el metaverso. A ver, Adela, has batido a Jesús, ¿eh? O sea, me cuesta más contestarte en síntesis a ti todavía que a Jesús. Y hay sintonía, porque de las 3 cosas que me apuntaba para contestarte, 2 la ha dicho la mesa: consciente y formación. Y la tercera es generar tendencias. Quiero contestarte con un ejemplo. Por lo social, era el fumar. Y me voy a la unidad social más pequeña, que seguramente es la familia. Hubo un momento que fumar era de valientes, incluso de chulos. Un chaval cuando tenía 18 años tenía que fumar para ser un poco más importante. Yo recuerdo, viajábamos con mi familia a Pirineos todos los veranos, somos 5 de familia, en ese caso éramos 4, detrás en el coche no cumplíamos, 4, uno dormía sobre la bandeja de atrás. Mi padre y mi madre, los 2 buenos fumadores, empedernidos. Coche con aire acondicionado, en la época no había mucho, ventanillas subidas. Aquella era una nube que yo podía cortar con un cuchillo la nube. Si se me ocurría bajar la ventanilla, a mí me reñían. Oye, que se sale el aire. Hoy, ha pasado tiempo, nos han formado, nos han hecho conscientes de que fumar es malo, nos han formado, y lo tercero es, se ha generado una tendencia que el tabaco mata. A partir de ahí, nosotros lo que tenemos que hacer es esto donde podamos influir, en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestros entornos, y pedir a los que nos rodean, quizá a los medios de comunicación, a nuestras asociaciones, que vayan en esa línea. Entonces, yo, ¿cómo lo haría? Se me ocurre contestarte con eso. Consciente, hacer a la gente formar y generar tendencias. Hemos de acabar aquí. Había una pregunta pedida. Si la persona que la ha solicitado la formula muy brevemente, pues adelante, pero por favor, brevedad, Guillermo. Es que, no, Guillermo, aquí en medio. ¿Tú habías pedido tú? Yo creo que era Guillermo, aquí en medio. Pero por favor, Guillermo. Uno solo y ya está. Sí. Bueno, primero creo que hay una esperanza porque ustedes han planteado con mucha franqueza, con mucha valentía, los desafíos más importantes. Y creo que la cultura del consumo, esta sociedad tiene una cultura del consumo y ustedes han remarcado que hay que tratar de consumir menos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, si se consume menos, se produce menos y bajan las utilidades, bajan las posibilidades de que las empresas puedan conseguir mejores resultados económicos y financieros? Y eso, para los empresarios y las empresarias, ha sido un elemento clave en el motor de la economía y el desarrollo mundial. ¿Cómo ven ustedes que se puede armonizar eso? Gracias. Muchas gracias. Quien quiera contesta y acabamos. No tengo ni idea.
Porque tienes toda la razón del mundo. Aquí al final el mundo nos obliga a crecer. Todos los sectores, cada año tienes que ser más grande, cada año tienes que facturar más, porque es una ley de mercado, es una ley de industria. Y obviamente lo que dices, tienes toda la razón del mundo. Si en un momento dado vemos y concluimos y apostamos por un mundo de menor consumo, el ajuste económico, eso se lo dejo a los sabios, a los universitarios, a los profesores. No sé cómo se resolvería, porque hoy en día es cierto, estamos en un mundo que la producción en masa es lo que nos hace que sea sostenible, todo lo que es el entorno económico, y el consumidor también, lo que es la fabricación en masa, hace que pueda consumir con unos precios infinitamente más baratos que en proporción, obviamente, desde hace décadas. O sea que yo, sinceramente, no sé responderte, pero estás metido dentro del debate, ¿no? Que tenemos muchos temas que resolver, muchas cosas que solucionar y no sabemos cómo se harán, pero en un conjunto de aportaciones y de soluciones global, pues es donde estará pues la respuesta a todo. Sí, nada, yo creo que es muy complicado, la pregunta es difícil de contestar, pero yo sí que creo que tenemos que, como mínimo, consumir de manera muy consciente de nuestro impacto. Para mí eso es fundamental. Entonces, pues algunas cosas podemos mantener un nivel de consumo, en otras menos, pero yo creo que hay que ser muy consciente de cómo impactamos. Y entonces, no lo sé, no les sé decir en volúmenes, ¿no? Porque usted lo está llevando a volúmenes. No les sé contestar esto, pero sí creo plenamente en la conciencia a la hora de elegir nuestra forma de vida para ser más respetuosos. Bueno, creo que las últimas palabras de Araceli reúnen muy bien lo que es el espíritu de la economía y de la empresa con sentido ético. Creo que hay que agradecer la sinceridad, la reflexión serena, lo cual quiere decir que se puede hablar serenamente en esta sociedad. Creo que es un ejemplo de lo que debería ser propio de los coloquios de nuestra sociedad. Creo que hay que resaltarlo. Y también el tocar tierra en vuestras interpretaciones. O sea que muchísimas gracias, Araceli, Paco, Vicente. Y ahora tiene la palabra Pedro Coca, según el guión, para la clausura de esta sesión de seminario, agradeciéndoos a todos vosotros, a todos ustedes, la presencia y la intervención y la atención. Bien, pues gracias, Jesús, por darme la palabra. Me siento algo conmovido por todo lo que hemos escuchado, conmovido y removido, ¿no? Desde luego, mi agradecimiento a AVE, a la Asociación Valenciana de Empresarios, con la que, como decía antes Diego, tenemos una relación absolutamente fructífera, porque en una parte de nuestros caminos vamos de la mano porque defendemos lo mismo. Ellos luego defienden otras cosas, igual que nosotros, que no son contrarias, sino diferentes. Pero en la parte de ese papel de la empresa y del empresario, desde luego, vamos de la mano, y reuniones como esta, por eso digo que me siento conmovido, lo demuestran con toda claridad. Mi agradecimiento a CaixaBank, a Gustavo, a Felipe y a todos los que estáis aquí de la entidad por cedernos este local que en comunidad no demuestre estabilidad. Nos ha gustado mucho. Significa que volveremos. Nos ha gustado mucho. Mi agradecimiento a Paco, a Araceli, a Jesús, a Vicente. Creo que más sinceridad, más conocimiento no se puede pedir. Habéis sido tremendamente honestos y valientes. Y un par de, ni siquiera son reflexiones. La primera es que, Adela, te lo dije cuando planteamos este seminario, ya toca que hagas una nueva edición de Ética del Consumo, porque las cosas han cambiado mucho en 20 años. Y sé que tienes siempre muchas cosas, pero creo que sería un libro muy importante en este momento, porque no ha salido aquí, pero cuando Vicente habla de tendencias,
el consumo está muy condicionado por las tendencias y yo creo que eso dentro de la ética del consumo es algo que hay que recoger, porque los medios para generar tendencias de hoy no son los de hace 20 años y eso influye tremendamente. Por lo tanto, ahí va el reto. La segunda cuestión es la palabra equilibrio. Creo que lo ha dicho Araceli, pero en la mesa iba... una de las cosas que tenemos claro los empresarios es que nos manejamos siempre en la dificultad del equilibrio y el equilibrio al final pues son una serie de variables que hay que intentar o minimizar o maximizar, pero son un conjunto porque vivimos en un mundo, como se ha visto hoy, tremendamente complejo. Y claro, decimos, vamos a consumir menos nosotros, que ya tenemos una buena dosis de años consumiendo, pero si queréis vamos a la India o Asia o África y les decimos que cuando todavía no han empezado a consumir, que dejen de consumir. Y de oiga, ¿y por qué me va a tocar a mí ahora esto? Por lo tanto, ese equilibrio es una tremenda dificultad. Y de ahí me voy a algo que he visto hoy, parece mentira, ¿no? No lo había visto con tanta claridad hasta hoy. Yo siempre he defendido que el papel del empresario y de la empresa en la sociedad es generar valor. Como dijo un socio muy importante de AVE, nosotros generamos riqueza, es cuestión de otros saber repartirla bien. Pero hoy me he dado cuenta, escuchándoos, de que el empresario además tiene un papel muy importante en la sociedad, que es generar criterio. No solo riqueza, criterio. Porque aquí hoy había muchísimo criterio. Y es un criterio que viene inspirado en vivir en contacto con la realidad. Jesús ha hablado de poner los pies en la tierra todos los días. Y yo, que aunque no estoy en primera línea en el mundo de la empresa ya, en mis empresas, lo vivo. ¿Por qué? Porque la realidad nos juzga continuamente y ese juicio nosotros tenemos que tener un buen criterio para poder hacer que la tremenda responsabilidad que lleva el empresario sobre sus espaldas, que es todo lo que hemos estado hablando hoy aquí, tanto dentro de la empresa como hacia afuera, pues siga funcionando, porque la empresa, como bien sabéis, lo defendemos en Ednor desde siempre, lo defiende AVE también, es un proyecto a largo plazo. Si no, no sería una empresa. Por tanto, criterio es algo que voy a defender de ahora en adelante, el criterio de los empresarios. Y creo que Vicente así un poco decía, el metaverso. Yo también me lo he anotado aquí, la primera palabra que he puesto es metaverso, porque tenía la sensación de que aquí estaba viviendo una determinada realidad y ahí fuera, como una especie de metaverso, porque ahí fuera todo está bien. Bueno, no sé a quién le piden opinión, como estabais diciendo vosotros, ¿no? Bueno, pues el criterio de los empresarios está claro, que cada vez la sociedad tiene que darse cuenta de que es muy importante, por la responsabilidad que tiene y sobre todo porque es un criterio basado en un permanente contraste con la realidad, una realidad implacable. Y por mi parte eran esas pequeñas reflexiones que he querido compartir con vosotros y que os agradezco que me hayáis escuchado. Deciros, como es habitual, siempre que acabamos un taller, anunciamos el siguiente, el 10 de mayo, a las 7 de la tarde, que es nuestra hora. En esta ocasión, en la sede de Libertas 7, tendremos a Carlota Solé. Y ahí vamos a hablar de algo también muy importante, que es la inmigración desde una perspectiva de un juego de suma positiva. Creo que en esto tenemos que ser también valientes. Vemos que tenemos en Europa, que ha salido varias veces hoy, el concepto de Europa como entidad, tenemos un problema de envejecimiento poblacional y de falta de mano de obra. Entonces, por un lado, no queremos inmigración, pero por otro lado la necesitamos. Y cuando planteamos este tema, en una reflexión que hicimos Jesús, Adela y yo, nos decíamos, bueno, es que la inmigración hay que empezar a defenderla como un juego de suma positiva. Nos hacen falta. Y desde esa perspectiva le hemos pedido a Carlota Solé, que es una gran experta, catedrática, que nos hable el 10 de mayo y ahí os esperamos todos. Y por último, si os gusta lo que hacemos en Ednor, con AVE y con otras entidades, al igual que lo hace ya
CaixaBank, porque hoy es nuestro anfitrión, pero en nuestra página web tenéis a todos los que nos ayudan, pues si os gusta lo que hacemos y podéis, apuntaros a Ethnos y ayudadnos económicamente. Gracias.